Bienvenidos a este primer episodio de un programa de Defiende México titulado La Hora Ciudadana, donde varios ciudadanos plantearán preguntas a personalidades consideradas así por su trayectoria o por su relevancia coyuntural. Para empezar esta aventura, tenemos a un padrino de primera que ya presentará un compañero mío después de presentarnos nosotros mismos. Si quieren, vamos a empezar con las mujeres. Bienvenidos, mi nombre es Dunia, tengo 46 años, soy educadora de preescolares, originaria de la Ciudad de México, y quiero que los ciudadanos empecemos a tener respuestas de muchas dudas que tenemos en diversos ámbitos. Este país no está bien, así que esta hora es para encontrar muchas respuestas a diversas preguntas. Hola, buenos, ¿cómo están? Soy María Teresa Berganza Madrigal y bueno, yo tengo la friolera de 66 años, ¿sí? Y soy psicóloga, soy educadora especial, también astróloga, toda esta parte tarotista en terapia, y me gusta mucho, desde luego, que la gente pueda acceder al despertar de conciencia. Soy creadora de un método especial de terapia que se llama Equilibrium, y estaba yo muy en paz. Ahorita comentaba con nuestro invitado que estaba yo en casa cuando de repente pues surgió toda esta serie de situaciones políticas que iremos comentando, que iremos compartiendo con ustedes, y la verdad es que ya no pude quedarme en casa. Había que salir. Y aquí estamos activos para poder compartir todo esto con ustedes. ¿Qué tal? Soy Porfirio Flores, soy ingeniero en electrónica, ciudadano activo, y desde el 2 de junio estamos en movimiento tratando de unificar y organizarnos para rescatar este país. Espero nos acompañen en esta aventura. ¿Qué tal? Yo soy Emilio Casabrava, doy clases, soy maestro de economía y me uní a Defiende México porque el 2 de junio fue evidente que había habido, para mí fue evidente que se había dado un fraude y que el país corría un peligro muy importante. Y con eso terminamos las presentaciones. Creo que Porfirio va ahora a introducir a nuestro invitado. No. Presentación del invitado. Ah, sí, Dunia. Soy yo. Licenciatura en Relaciones Internacionales, el Colegio de México, maestría en Sociología Política, Universidad Iberoamericana, doctora en Historia en la Universidad Iberoamericana, investigador invitado en la Universidad de California en San Diego en 1993. Fue profesor investigador de la UAM Ixtapalapa, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Universidad Iberoamericana, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Autor de los libros Urnas de Pandora, Espasa Calpe, 1995, Jaque al Rey, Joaquín Mortiz, 1995, Votar en los Estados por Rúa, 1996, ¿Tiene futuro el PRI? Grijalvo, 1998, Fronteras Democráticas en México, Océano Cide, 1999, Los riesgos de la sucesión presidencial, Centro de Estudios de Política Comparada, 1999, PRI de la hegemonía a la oposición, Centro de Estudios de Política Comparada, 2001, Fundamentos Políticos de la Rendición de Cuentas, Congreso de la Unión, 2002, La Democracia Real explicada a niños y jóvenes, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, El fracaso histórico del presidencialismo mexicano, México, Centro de Estudios de Política Comparada, 2006, 2006, Hablan las actas, Random House Mondadori, 2008, Contra la historia oficial, Random House Mondadori, 2009, 2018, AMLO, presidente, sello Grulla, 2017, AMLO en la balanza, Random House 2020, articulista del Universal y comentarista de TV Azteca. Bienvenido, José Antonio Crespo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir.
¿Quieres dar unas palabras antes de que comencemos la sesión de preguntas? Sí, pues efectivamente me he dedicado toda mi vida a la academia, básicamente, a dar clases, y en algún momento se me abrieron espacios en los medios de comunicación, que también me parece que es parte de lo que puede hacer un analista político, para fomentar lo que para mí ha sido el principal eje, mi principal ideología. No es tanto izquierda o derecha, sino la democracia. Porque si hay democracia, ya no importa demasiado si hay un gobierno más hacia la izquierda o hacia la derecha, como se ha planteado, como se está planteando en el discurso de hoy, izquierda o derecha, ¿no? No, lo que importa es que haya democracia. Más bien, el dilema es democracia-autoritarismo. Porque si hay democracia, en primer lugar, existe la posibilidad de que haya alternancia entre partidos con distintos enfoques, distintos proyectos, y no importa, puede uno estar de acuerdo con ellos o no, pero mientras se mantenga la democracia, hay límites. Entonces podrá ser un partido de izquierda, y si yo soy de derecha, decir, pues no me gustan mucho sus proyectos, pero hay límites, no se va a ir al radicalismo, y viceversa. El problema es cuando se cae la democracia, porque entonces ya no importa si es de izquierda o derecha. Esto lo estamos viendo, una izquierda radical en Venezuela, una derecha radical en Argentina, y en Estados Unidos, sobre todo, que eso es lo que genera problemas para toda la gente. No tanto el proyecto como tal, claro. Depende de cómo se hagan las cosas y todo. Pero si estás en un margen democrático, con división de poderes, con contrapesos, y con un elemento esencial de la democracia, que es la rendición de cuentas, es decir, que si abusan de poder va a tener consecuencias negativas, los gobernantes, los partidos, etcétera, ellos mismos se autocontienen para no abusar del poder. Y eso es lo que más les sirve a los ciudadanos. Pero con esto termino. Es decir, yo toda mi vida me he dedicado sí, a dar clases de política, de historia, etcétera, pero siempre insistiendo en la importancia de la democracia. Y mi activismo político, que es la otra parte a la que le he dedicado tiempo, es eso, impulsar la democratización, sobre todo después del 88 con lo que ocurrió y donde se empezaron a generar condiciones favorables para la democratización. Pues ahí yo le dediqué con muchos organismos cívicos que han surgido y han desaparecido, o con grupos, pero siempre impulsando las reformas democráticas, tanto como fuera posible, y tratando de hacerle entender a la gente la importancia de la democracia. Porque tengo la impresión, y eso es parte de nuestro problema, que la gente tiene una idea muy superficial, muy limitada, y por lo tanto a veces distorsionada de lo que es la democracia. En fin, a eso me he dedicado y en eso sigo. Y voy a comenzar yo con una pregunta que pues justamente viene mucho al caso, porque en los sistemas que no son democráticos, pues hay censura. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Sabemos que muchos comunicadores han sido despedidos estos últimos 6 años. ¿Habías visto tanta censura y propaganda en otros sexenios? Censura, sí, desde luego, porque yo, bueno, cuando fue en el 88, que es cuando ya empezó, digamos, el movimiento en favor de la democracia, algunos lo ubican más atrás, pero en realidad ya como democratización empezó en 88. Pues yo tenía 33 años, o sea, llevaba 33 años de vivir en el régimen hegemónico, donde sí había censura, por supuesto, no tanto como en una dictadura férrea. Acuérdense que el régimen priista, sin ser democrático, era mucho más flexible, tenía formato democrático, que no se cumpliera cabalmente, y por eso Vargas Llosa le llamó la dictadura perfecta, porque no era una dictadura tipo Pinochet, ni Franco, ¿no? O otras tantas dictaduras, Stalin, en fin, Cuba, no. Era un régimen autoritario, pero con algunos aspectos institucionales, entonces sí permitían cierta libertad de expresión, sobre todo en donde no llegara a mucha gente. Por ejemplo, yo nunca tuve problemas de libertad de cátedra, ¿no? Y yo empecé a dar clases a los 23 años en la UAM. ¿Tuve algún problema de todo lo que yo decía? Que siempre era una postura crítica en ese momento del régimen priista. No. Luego en los periódicos había cierta libertad de expresión también. En los libros también. Muchos de estos libros, pero incluso libros de autores anteriores a mí, eran críticos y se vendían en cualquier lado. Entonces, sí se permitía cierta crítica, pero sobre todo en los espacios que no llegaban tanto a la gente. En radio y televisión sí había más censura. Ahora, ahorita estamos viendo que heredamos, digamos, una apertura que se fue creando en los últimos años, donde sí hubo una apertura real. También hubo censura limitada con el PAN, con Peña,
pero en casos muy concretos, ¿no? Pero sí se fue abriendo la libertad de expresión. Ahorita ya vamos de regreso, porque ahorita sí ya estamos viendo a muchos opinadores críticos que los quitan de sus espacios, por un lado, y por otro, meten propagandistas. Es decir, el gobierno usa su poder para presionar a los medios, institucionales, ¿no? Formales, televisión, radio, para decir, mira, te mantengo el permiso, te mantengo la concesión, e incluso un grado de recursos de propaganda, siempre y cuando quites a este y a este, que son los más críticos, y pongas a estos que en general no son analistas, son propagandistas. Y se nota, ¿por qué? Porque no reconocen nada. Uno como analista tienes que criticar lo que hay que criticar y defender lo que es defendible de cualquier gobierno. Pero desde luego que tiene que haber autocrítica, aunque quien esté gobernando tú coincidas con él, ¿no? Yo, por ejemplo, voté por Fox por muchas razones, pero entre otras porque él era el que podía generar la alternancia. Sin embargo, fui muy crítico del gobierno de Fox. Él mismo me mandaba a reclamar con conocidos en común, dile a Crespo que ya no esté fastidiando tanto, ¿no? Yo decía, no, bueno, lo que hay que criticar, hay que criticar. Y vemos en muchos de los voceros de este gobierno que alguno que otro sí acepta ciertas críticas, pero la mayoría defienden, no hay corrupción, todo está muy bien, la economía funciona perfecto, la salud, y ante los datos mismos que se les presentan, pues hacen lo que llamamos maromas, o voltean la cara para otro lado, ¿no? Evaden las preguntas. Eso lo vemos en las mesas que hay muchas, donde hay de todos los partidos. Pues los de Morena no reconocen nada. Entonces sí hay un cambio. Eso no lo veíamos ya desde hace mucho tiempo. Aprovechando esto que estás comentando, te pregunto esto. El actual discurso político, la narrativa, está polarizada, ¿no? Fuertemente. O sea, no hay disimulo, es un descaro, ¿no? Está realmente polarizando además fuertemente a la sociedad. ¿Consideras que la polarización social es una estrategia deliberada para mantener el poder? Ahí sí, por ejemplo, en ese punto sí, nunca había visto lo que estamos viviendo. Ni en los tiempos del PRI, ni cuando Echeverría, que en fin, había diferencias, había críticas, etcétera. Nunca había visto el nivel de confrontación entre conocidos, colegas, amigos, familiares, que estamos viendo ahora. Claro, alguien me puede decir, no es toda la población. Pues sí, la población menos metida en la política, menos informada, pues igual ni siquiera hablan de eso, entonces no tienen por qué pelearse. Pero en los sectores que sí están más interesados, profesionalmente o no, pero que están interesados en la política, que están metidos, que tienen información y que están de un lado o del otro, incluso es imposible dialogar, algo que no pasaba antes. Yo, habiendo sido muy crítico del PRI, porque mi familia también era muy crítica del PRI, y así me eduqué, y yo decía, pues yo critico al PRI, ¿por qué? Pues porque es la antítesis de la democracia, en la que siempre he creído. Sin embargo, con los priistas se podía dialogar, con respeto, con razonamiento. Yo platiqué con muchísimos priistas durante esa época, les decía yo, hasta 88 y después también, pero incluso antes de 88. Hablaba yo con los priistas, platicábamos, teníamos nuestros desacuerdos, pero siempre con respeto. Hay muchas anécdotas que yo podría contar. Por ejemplo, uno de los libros, todos tienen un elemento de crítica al PRI, se lo mandé al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, que no lo conocía yo personalmente más que hola y adiós. Pero no, mándelo a Gutiérrez Barrios. Pues me respondió era un libro muy crítico del PRI, e incluso del gobierno ya de Salinas, digamos, ¿no? En fin, tengo muchas anécdotas, pero lo que estamos viviendo ahora, no, nunca. Y claro que es
una estrategia deliberada, pero no solo de López Obrador, sino de todos los populismos desde siempre. Fíjense ustedes en los discursos de Castro, de Chávez, de Mussolini, si quieren. No digo que estemos en el mismo nivel, pero el discurso populista, demagógico, desde los griegos clásicos lo decían, es dividir, tener siempre un enemigo, polarizar, como una forma de concentrar el poder, justificar la concentración del poder, que es la famosa frase de estás conmigo, estás contra mí, dicha por Mussolini. Ya sé que es una frase religiosa también de Jesús, pero se refiere a otra cosa. Políticamente Mussolini, o están conmigo o están contra mí. Para que no haya posibilidad de puntos intermedios, para que tú mismo justifiques el que con la oposición o los adversarios ni siquiera les tomes la llamada, ni siquiera te sientes a dialogar con ellos, porque son los enemigos del país. Es deliberado. Es nada más. Pues sí, yo te iba a decir también con Hitler, ¿no? También no es la excepción, por supuesto, ahí va por ahí. Por Entonces, supuesto. bueno, hemos visto que al estar en esta control de poder, pues obviamente empieza a toda esta parte de querer apoderarse de los tres poderes. Y entonces vemos, la reforma judicial responde a una necesidad de justicia o busca concentrar el poder en manos del oficialismo. Que mucha gente anda confundida con esto. Yo diría que las dos cosas. Es decir, por un lado, no, es decir, no busca mejor justicia, no. Dos cosas me refiero a esto. Es, desde luego que busca concentrar el poder, desde luego que busca quitar la autonomía del Poder Judicial, y ya lo estamos viendo, ¿no? Está una parte en el Poder Legislativo, a su vez, ya subordinado al Ejecutivo, y la otra parte el Ejecutivo. Entonces, la presidenta, ella dice, esta es la interpretación de la Constitución que debe prevalecer. Oye, pero tú no estás facultada para eso. Es la Suprema Corte. Sin embargo, ella se atribuye esa facultad. Pero la otra parte que yo decía es una venganza de López Obrador a la Suprema Corte también. Como no le aprobaron, al no tener mayoría calificada, sobre todo en su segunda mitad de gobierno, mandó muchas iniciativas de su proyecto, de un proyecto, yo digo, bolivariano, ¿sí? Porque se parece mucho a lo que ha pasado en Venezuela, Nicaragua, etcétera. Bueno, como se las rechazaban porque contradecían la Constitución, y justamente esa es la facultad de la Suprema Corte, esa es su responsabilidad. Entonces él, hombre vengativo, hombre que no acepta un no por respuesta, entonces dice, hago esta reforma con dos propósitos. Una, hacerles pagar su deslealtad para que se vayan antes de tiempo. Y segundo, tener totalmente el control del Poder Judicial. No solo de la Corte, que ya sería mucho. No, todo el Poder Judicial va a quedar subordinado a Morena y al gobierno de Morena por lo pronto. Al oficialismo canijo, ¿verdad? Sí. Pues esto es lo que veíamos ahorita que decías también de nuestra querida Sheinbaum, ¿verdad? Que aparte cae en desacato ante toda esta serie de arbitrariedades que está cometiendo con la Constitución. Pues el mismo hecho de decir no invito a la Suprema Corte a un festejo que es nacional de todos y de los tres poderes del Estado y que pone como justificación el que la Corte está malinterpretando la Constitución y diciendo, oye, pues yo respeto tu opinión, pero ¿quién eres tú para imponer tu interpretación de la Constitución? La interpretación que vale es la de la Corte, de acuerdo con la Constitución. Podemos estar de acuerdo o no, porque incluso entre ellos mismos, los ministros de la Corte a veces están de acuerdo y a veces no. Por eso son órganos colegiados y se impone la mayoría. Pero tú no tienes la capacidad de interpretar y a raíz de ello separar a la Corte, quitarla de un festejo que no es del partido Morena, es nacional. Entonces, claro que están cometiendo arbitrariedades por encima de todas las normas vigentes e incluso de las leyes que ellos mismos están haciendo. También las violan cuando no les conviene. Bueno, y a propósito de cómo
quieren adueñarse del Poder Judicial, pues dado que Morena se está adueñando, pues ya se adueñó de los primeros, bueno, de los otros dos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, y ya con esto se adueñaría del Poder Judicial. Hay muchas personas que consideran que estamos presenciando un golpe de Estado. ¿Estarías de acuerdo? Yo le llamaría un golpe de Estado técnico, así como López Obrador estuvo advirtiendo que la oposición estaba preparando un golpe de Estado técnico, y me imagino que él tenía cierto temor a que, al no tener todavía el control del Tribunal Electoral, porque en ese momento todavía tenía autonomía el Tribunal Electoral, decía, si las elecciones resultan empatadas o muy cercanas, a lo mejor el tribunal nos juega chueco, ¿no? Cambia las cosas y nos hacen un golpe de Estado técnico. O sea, ya tenía preparado, como siempre, la justificación de que le podían hacer fraude electoral, como lo ha hecho toda su vida y como lo hacen todos los populistas. Trump mismo también, ¿no? Acusó fraude. Eso es también muy típico de los populistas, nunca reconocer las derrotas. Pero resulta que los que hicieron el golpe de Estado técnico fue el tribunal, ya cuando estuvo controlado por el propio Morena, y de ahí que ahí sí, yo sí digo que es un golpe de Estado técnico. Hay que enfatizar lo técnico, porque si no se confunde con el golpe militar. No hemos llegado a eso. Espero que no creo que lleguemos. Pero sí, porque se hizo trampa en la Constitución. El tribunal aplicó dos criterios distintos y opuestos al mismo artículo constitucional en el reparto de las curules de las diputaciones, y eso se llama fraude constitucional. Si eso se tradujo en desmantelar la democracia, porque le dio a una sola fuerza política el poder de cambiar la Constitución, lo cual es antidemocrático por definición, pues ¿qué es lo que hizo el tribunal? Un golpe de Estado técnico, un fraude constitucional, que desarticuló lo que habíamos construido de democracia, imperfecta, todavía con mucho por avanzar, pero ya era propiamente democracia. Lo habíamos construido en cerca de 30 años, poco a poco, con tropiezos, con reformas, pero todo eso, ese esfuerzo, lo tiró el tribunal el año pasado con ese golpe técnico de Estado. Tú que participaste en la construcción de la democracia, ¿cómo es que el camino a la democracia abre la puerta a la dictadura? Yo parafraseo seguido una frase de Marx, nada más que la aplico a la democracia, tomando además las ideas de los griegos clásicos cuando ellos inventaron la democracia y nos la explicaban. Yo digo, la democracia tiene en su seno la semilla de su propia destrucción. De eso decía Marx del capitalismo, ¿no? Yo digo la democracia. ¿Por qué? Porque los griegos mismos decían, la democracia que implica que todo mundo participe en la decisión de quién va a gobernar, cuando tú abres el panorama a todos los ciudadanos que en principio tienen derecho a influir en la decisión de quién va a tomar decisiones que a ellos les va a afectar, esa es una idea general de la democracia, pues resulta que suelen llegar personajes que desde entonces les llaman demagogos, que tienen la capacidad de mover las emociones, no tanto el razonamiento, no tanto los proyectos específicos, sino las emociones que tengan los grandes sectores populares de resentimientos, de rencor, de envidia, de esperanza, de frustración, para que voten por él. Y una vez con esa fuerza popular, destruyen la democracia. Eso lo hemos visto históricamente varias veces, desde los propios griegos, pero lo hemos visto históricamente. Eso pasó en Italia, eso pasó en Alemania con Hitler, eso pasó en Venezuela recientemente, en Nicaragua,
y ahora nos está pasando a nosotros. Gracias. Hay una lista de 88 hasta ahorita aspirantes a convertirse en un partido político nuevo. Somos MX, que al principio fue Frente Cívico, ¿es para ti un partido satélite o disidencia controlada? Bueno, en primer lugar, bueno, una aclaración nada más. Frente Cívico va a seguir existiendo como tal, como organismo cívico. Claro, en conjunción, desde ahí está surgiendo, y otros organismos, por cierto, no solo el Frente Cívico, algunos de los que estuvieron construyendo la candidatura de la oposición, hay que mencionar, son varios organismos que están en este esfuerzo. Pero Frente Cívico va a seguir existiendo como tal, de tal manera que si mucha gente que no está de acuerdo con Morena, pero no quiere participar de ningún partido, porque hay mucha gente que sí participa en política, vota, que quiere hacer activismo, que va a marchas, que va a protestas, pero no, por muchas razones, por cierto, bastante válidas, no quieren participar en un partido político. Bueno, se abre la puerta de decir, si quieren tener activismo, pueden entrar al Frente Cívico o alguna de las organizaciones, esa u otras, porque hay muchas, hay que tomarse en cuenta y reconocerlas a todas. Pueden participar en esas organizaciones cívicas, pero si quieren, si están convencidos de que puede haber un nuevo partido que ayude a organizar los esfuerzos ciudadanos para tratar de superar esta etapa autoritaria, en lugar de que avance, pueden apoyar ese partido. O alguno que les convence. El problema ahí también es que con tantos partidos, ciertamente se puede fragmentar mucho el voto opositor. De eso estamos conscientes, ¿no? También. Y facilitar las cosas a Morena. Ahí habrá que hacer un esfuerzo de tratar de más adelante buscar unidad, incluso con los partidos que existen hoy. Pero lo que quiero decir es esto: la idea del Frente Cívico y de este nuevo partido, Somos México, y de otros seguramente, es dar una alternativa a todos aquellos ciudadanos que no están conformes con Morena y con el nuevo régimen de Morena, pero ya también están totalmente decepcionados, no sin razón, del PRI, el PAN, Movimiento Ciudadano. O sea, hay muchas razones por las cuales la gente puede ya no creer en esos partidos. Su desempeño fue muy malo, por cierto, en la elección del año pasado, y eso decepcionó aún más. Entonces, es decir, esos partidos, esos ciudadanos, pues si no tienen alternativa, es probable que se sumen a la abstención, en lugar de tratar de jalar a los abstencionistas que por esa razón no votan, y decir, aquí hay una alternativa que se va a tratar de ser distinta de los demás partidos, pero de veras. Yo digo, sí, se va a ofrecer mucho de lo que Morena ha ofrecido. Morena, que ofrecía honestidad total, no robar, no. Yo digo, aquí también se está ofreciendo eso, pero aquí, por lo menos de mi parte, pero creo que muchos colegas están en lo mismo, se trata de sí cumplirlo, que no quede nada más en puro discurso. Esperamos que así suceda, pero la idea es dar una opción, ya sea esa o la que cada quien escoja, pero una opción distinta a los partidos actuales, de aquellos que quieren participar, pero no creen ya ni en el PRI, ni en el PAN, ni en Movimiento Ciudadano. Entonces hay otras alternativas para que puedan, por ejemplo, votar, no necesariamente militar, repito, pero sí votar en 27 y eventualmente, si esos partidos mantienen el registro, que eso también está por verse, ¿no? Entonces que en el 30 puedan votar por ese partido o una coalición de partidos, pero con gente mayoritariamente ciudadana. O sea, ¿hay políticos? Sí. Y yo no concibo un partido político exitoso sin políticos con experiencia. Yo no. Así de puros ciudadanos, no. La política no se aprende en los libros, ¿no? Se nace
con vocación política y la experiencia misma. Lo único que yo sí exijo, yo por lo menos, para formar parte de ese partido o ayudarlo desde afuera, no lo sé todavía, es que los políticos que estén ahí registrados, que no son la mayoría, pero bueno, los que se quieran agregar, tengan un expediente limpio. Eso es más, me importa más. Sí que pueden haber estado en otros partidos, lo cual yo lo veo hasta como una virtud política, ¿no? Experiencia, colmillo, capacidad de organización, capacidad de negociación, que no cualquiera tiene, Se dice fácil, pero no. Pero que tengan un expediente limpio. En el momento en que empezaran a aceptar, como lo hace Morena todo el tiempo, a los que llamamos chapulines de otros partidos, con largas colas que les pisen, yo me salgo. pero yo he insistido mucho en que cuiden mucho el filtro de la gente y sobre todo de los políticos que se quieran incorporar. Justo hablando de lo que estás tocando. La semana pasada en Puebla se puso a cargo de la dirigencia de Somos MX Puebla a Jesús Encinas, amigo personal del actual gobernador y además ex integrante de Morena. ¿Qué piensas de ello? Junto con otro ejemplo. En Tamaulipas, lo publicó el Kiosco de Tamaulipas, está en la lista también del Frente Cívico Somos MX, el hijo de la quina, Joaquín Hernández. ¿Qué pasa entonces con estos filtros? Bueno, si está ocurriendo eso, yo diría, habría que ver el expediente de esas personas, porque yo no creo que habría que juzgar a los individuos por lo que hayan hecho sus padres, sino lo que ellas hagan. Está el mismo caso de, por ejemplo, Enrique Lamadrid, a quien yo respeto bastante, me parece una persona centrada, y hasta donde yo sé, no le han sacado cosas de corrupción. Tú puedes decir, pero su papá, y era del PRI, y lo que hizo de Lamadrid, y el fraude de 88 lo hizo de Lamadrid. Pues yo voy a culpar a Enrique, ¿no? Yo lo culpo a él de lo que haga mal. Ahora, habría que ver si esas personas que tú mencionas tienen ellos una responsabilidad. Si fuera el caso, yo lo reprobaría, ¿sí? Pero habría que ver, es decir, y otras personas, decir que si es el hijo de tal, que si estuvo en tal partido, por eso yo digo, bueno, a mí no me importa si estuvieron en otros partidos o si son hijos de gente impresentable, pero ellos han hecho algo sucio. Si es el caso, pues yo obviamente voy a insistir en el frente, decir, señores, tiene que funcionar los filtros. Y no porque yo me quede o no, porque ellos, digo, una persona más o una persona menos, no importa. Y yo se los he dicho varias veces, en el momento en que la ciudadanía, que está atenta a lo que está pasando, vea que ustedes incorporan gente impresentable de cualquier partido o parientes de gente, pero que ellos sean impresentables, los van a colocar en el mismo saco que los demás partidos y pierden la credibilidad. Recordemos, la credibilidad es muy difícil de construir y apenas van a estar en eso, pero es muy fácil de perder. Entonces, más que mi postura de decir yo me salgo, bueno, pues cada quien, no, ustedes salen perdiendo porque van a perder la confianza de los ciudadanos y los van a ubicar en el mismo saco que los demás. Pero yo primero diría, vamos a ver el expediente de esas personas, a ver si ellos personalmente no han incurrido en ilícitos. Si sí es el caso, yo diría no los acepten. O quítenlos, si ya los aceptaron, pues mejor quítenlos. Pero yo no conozco el caso de esas personas, yo personalmente. ¿Estás dispuesto Sí, claro, a abrir la voz? Gracias. Bueno, fíjate, Juan Antonio, en esta parte que nos compartes, ¿no? De que por un lado, Frente Cívico como una opción también para que Morena no se quede con todos los votos, ¿no? Esa es una. La otra, esta parte donde dices que bueno, que están buscando que haya esta legitimidad, que tengan esta parte de expedientes limpios, ¿verdad? Pues esto queda, la moneda está en el aire, ¿no? Estaremos por ahí. Sí.
Sin embargo, bueno, yo te preguntaría a ti en lo personal. Entonces, José Antonio, de acuerdo a la filosofía, todo lo que conoces bien tú de Frente Cívico, Ahora Somos México, ¿cuál es tu interés? ¿Qué motiva a José Antonio Crespo a estar ahorita ahí en Frente Cívico? Mira, a mí Guadalupe Acosta, a quien por cierto había tratado yo muy poco, obviamente yo lo conocía, etcétera, pero él me invitó desde el 21, fines de 21. Me dijo, oye, lo que queremos es reforzar la coalición opositora, pero tratar de convencerlos o incluso presionarlos, que fue lo que pasó, para que abran la selección del candidato presidencial. No queríamos ir más allá porque sabíamos que era imposible, pero sí el candidato presidencial, a que lo abran a la ciudadanía en general, a la que quiera participar, en lugar de que sea un dedazo, como lo fue en 2018, y que todo apuntaba que también aquí iba a ser así, ¿no? Se ponen de acuerdo los partidos de la coalición y nombran un candidato. Entonces nuestra postura era que se abra y que los ciudadanos que quieran participar voten con encuestas y con voto electrónico, y con firmas, que voten de los que levanten la mano a quien quieren, porque eso le va a dar más legitimidad, más posibilidad de enfrentar a lo que ya veíamos como una elección de Estado, es decir, con todos los recursos del gobierno en favor del partido oficial, pero decir, es el mejor esfuerzo que podemos hacer. No fue fácil, entonces yo dije, claro, porque yo desde el 18, que también estuve cerca del Frente por México, al principio, yo les decía, hagan una elección abierta, que no se lo dije al propio Ricardo Anaya, le dije, no hagan un dedazo, porque eso les va a hacer perder credibilidad y legitimidad, les va a salir mal. Abran la elección para el candidato presidencial y que haya gente de independientes, de organizaciones cívicas, gente del PRD que se quiera anotar, de Movimiento Ciudadano en ese momento, ¿no? Que estaban en el frente. No me hicieron caso y ahí corté, ahí ya me salí del frente, ¿no? No quiere decir que haya votado yo por Morena, simplemente ya no participo porque eso que hicieron, así como lo están haciendo, les va a salir mal. Y les salió mal. De veras que qué frustrante, ¿no? Poder dar ahí la pauta y que no se tome en cuenta. Mira, estamos acostumbrados, hablo por mí, pero también por muchos colegas. Tenemos mucho contacto con políticos que buscamos o nos conocemos en diferentes eventos, pues, coincidimos en muchas cosas. Y luego nos preguntan nuestros puntos de vista, les damos consejos, les decimos lo que pensamos, muchas veces acertadamente, y no te hacen caso. Si no coincide con sus deseos, yo podría decir que el 80% de las veces que he aconsejado a petición de ellos a políticos de distintos partidos sobre no hagan esto, si hagan eso, háganlo así, he acertado en las consecuencias que les he dicho. Pero si no coincide con sus deseos, no te hacen caso. Más bien, la norma es de que o coincides con ellos y entonces desde luego dicen, no, claro. Pero si difiere de sus deseos políticos, te dicen, gracias por su opinión, creo que estás equivocado. Por cierto, con respeto, como digo, incluso de los priistas. Gracias por tu consejo, estás equivocado. ¿Y qué pasa? En mi caso, por lo menos, y perdón por la presunción, pero en la mayoría de los casos sí pasa lo que les adviertes. Y este es un ejemplo, el del 18. Es decir, con eso le van a abrir las puertas y le van a tender el tapete rojo a López Obrador. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Dios. Pues vemos ahora, yo te preguntaría, bueno, después de esta forma en que los partidos, la oposición, ha traicionado a la ciudadanía, porque bueno, en innumerables eventos vemos, ¿no?, cómo no aceptan la responsabilidad. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es el futuro ahora
Ajá. Para todo este sistema partidista en México. Lo veo muy oscuro, a pesar de que estoy impulsando la creación de un partido, pues hay que hacer algo. Prefiero hacer lo que se pueda, pese a las dificultades. Algunos lo ven como traición, yo lo vería como decepción, porque los partidos sí, en general, con excepciones, yo no puedo generalizar, en cuanto a los miembros de los partidos, hay de todo. En todos los partidos hay gente muy corrupta, hay gente medianamente corrupta y hay gente que poca, pero hay gente recta. Yo he conocido de todos los partidos que efectivamente han sido rectos, etcétera, ¿no? Pero los partidos en general, y sobre todo quienes predominan en los partidos, piensan primero en ellos. Somos seres humanos y eso les llama Maquiavelo con toda la razón del mundo. Primero mi cargo, primero mis prestaciones, mis sueldos, y luego ya veremos, ¿no? Por eso decepcionan mucho a las personas. No siempre es traición, porque traición implicaría que pactan con el enemigo o con el adversario. A veces sí. No, bueno. A veces sí lo han hecho. En otras es simplemente que pierden por hacer las cosas por su propio interés. Entonces, sí es una especie de no hacerle caso a los ciudadanos, es cierto, pero no es que siempre estén por abajo de la mesa diciendo yo cedo para que tú ganes. No, simplemente me ganaste porque hice malas cosas. Y hice malas cosas porque estaba pensando yo en mi candidatura, ¿no? Ejemplos de esos hubo varios el año pasado y se los hemos reclamado a los opositores. Y algunos de ellos, por lo menos miembros de algunos de esos partidos, sí han hecho la autocrítica. Algunos. Otros se defienden. Nosotros que hemos andado en muchas de las marchas, hemos visto diferentes causas en las marchas, pero no logramos dar la forma en unir la sociedad. Aconsejar o sugerir para unir a todos los mexicanos. Pues esa es la mayor dificultad. Efectivamente, como ciudadanos no partidistas, pues somos la mayoría. Pero la gran mayoría, porque militantes, pues que será un porcentaje muy pequeño, ¿no? Incluso el PRI, que tiene muchos, ahora están Morena afiliando con lo que pueden, ¿no? Por las buenas o por las malas, ofreciendo cosas, pero en realidad de todas maneras somos la gran mayoría. Ahora, una parte de esa ciudadanía sí apoya a Morena, es cierto. No sé si el 55%, no lo creo, porque mucho menos que eso, pero digamos, pero sí existen los que apoyan ese partido. Bueno, de los que no apoyan ese partido, somos un porcentaje muy, muy elevado. Ahora, muchos de ellos son apáticos de la política. No les interesa en absoluto, ni hablar, ni que les digas, pero en los que sí les interesa la política, que son los que nos tenemos que organizar, es muy complicado precisamente porque estamos dispersos, porque nosotros no tenemos todos los instrumentos que tienen los partidos. Ellos podrán ser cuantitativamente pequeños, pero tienen las facultades legales, tienen presupuesto, tienen autoridades, tienen jerarquías, tienen procedimientos para tomar decisiones, que acatan, les gusten o no, es parte del chiste. Porque también adentro hay mucha diversidad de qué hacer, qué decir, cómo le hacemos, estrategias, con quién nos unimos, con quién no. Acuérdense ustedes que había muchos panistas que decían, no me gusta unirme con el PRI. Sin embargo, acataron lo que decidieron las jerarquías o la mayoría. Eso no lo tenemos los ciudadanos de a pie, los no partidistas. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Sobre todo en las estrategias, en los cómo. Podemos tener objetivos comunes. ¿Queremos democracia? Pues muchos sí. ¿Queremos quitar a Morena porque no nos gusta lo que está haciendo y lo que representa? Sí queremos. Cuando preguntas cómo, entonces surgen muchísimas posturas distintas, encontradas. Cada quien cree que tiene la razón, ¿no? Y para convencer a los otros,
pues es muy complicado. Por eso creo que el surgimiento de un nuevo partido distinto, que esté más vinculado hasta donde se pueda con la ciudadanía, puede ayudar a articular eso para quienes se convenzan. Desde luego habrá gente que diga, no, ese partido o ese líder, bueno, esto es libre, ¿no? Pero para quienes digan, oye, yo sí quiero hacer algo, pero lo quiero hacer orquestado, organizado, acercarse al partido, no necesariamente, repito, militar, pero sí a través de las organizaciones cívicas, acercarte para que ese partido sirva, ya con esas facultades legales que los ciudadanos no tenemos, de eje, de guía, de consulta. Lo que sí se quiere hacer es que las decisiones importantes se hagan por consultas, sea de la militancia en algunos casos o de los ciudadanos abiertos, más abiertos, para que tenga esa legitimidad de decir, estamos tomando en cuenta a los ciudadanos en ciertas decisiones. Otras serán de solo la militancia, pero aún eso es democracia interna, no que no venga del principal o de los 3 o 4 principales. Entonces, a mí lo que se me ocurre ante esa dificultad es pues que un partido de estos pueda servir de articulador, de tomar en cuenta a los ciudadanos, de tomar decisiones a partir de la mayoría de los ciudadanos, como se hizo en todo caso, aunque haya salido mal por muchas razones, en la selección de Xóchitl como candidata. Sí, fue abriéndose a quien quiso participar, y participó un poco más de 1 millón, que es poco, pero bueno, a final de cuentas eran ciudadanos que expresaron su punto de vista y se impuso el de la mayoría, porque muchos otros votaron por otros de los candidatos. ¿Cuál fue el candidato? Y debo decirlo, con rijosidad o con malestar del PAN. El PAN no quería abrir el sistema, ¿eh? Se logró con dificultad, lo tenemos que decir. Hubo muchas negociaciones en donde simplemente ellos decían, no, nosotros vamos a decidir en la coalición quién va a ser el candidato. No lo abrimos a la ciudadanía. Finalmente, por estrategias que hizo Guadalupe Acosta, aceptaron, y surgió quienes la mayoría de ciudadanos decidió, de los que quisieron voluntariamente participar. Bueno, esa es la idea de este partido, que ese tipo de decisiones se abran, algunas a la militancia, pero ya es de todas maneras más democrático, y algunas otras a quien quiera participar de ciudadanos, aunque no sean militantes, para precisamente dar una dirección y una organización a todo este esfuerzo ciudadano, porque de lo contrario es lo que vemos a diario, está todo disperso y no nos ponemos de acuerdo. Y ahorita, bueno, pues vamos a cerrar, pero con una pregunta que ya es más de geopolítica. Los Estados Unidos ya declararon a 5 cárteles, incluyendo el de Sinaloa, como organizaciones terroristas. ¿Crees que vayan a realizar operaciones o extracciones? Sí, desde luego que yo sí creo que ahora va en serio. Ya Trump, en el tiempo de López Obrador, había manejado la idea de que podría declarar como terroristas algunas de nuestros cárteles, pero fue una forma de presionar para que se aceptara su propuesta migratoria, que era desfavorable a México, desde luego. Pero yo creo que ahorita sí, como se los ofreció a sus electores, sí va en serio, y de hecho ya lo he estado diciendo. Y ante eso yo lo que quiero aclarar, porque creo que poca gente está enterada, es que nuestra propia legislación en el Código Penal, en el artículo 139, define terrorismo. Y todo lo que viene ahí es lo que hacen los cárteles. Porque aquí el gobierno ha dicho, no, terrorismo son los que quieren acceder al poder, quitar a los gobernantes y subir ellos, con muchas guerrillas, digamos, políticas, ¿no? Y por lo tanto los cárteles no están en eso, ellos están en sus negocios, ¿no? Pero no están buscando el poder político. Bueno, la definición que tiene nuestra propia legislación de terrorismo no incluye la búsqueda del poder.
Incluye simplemente el uso de armas, la extorsión, la amenaza, generar terror, todo lo que hacen los cárteles. Entonces, es decir, nuestra propia legislación está definiendo que los cárteles son terroristas. Yo lo que creo, para completar la pregunta, es, Trump está abriendo la posibilidad de que el gobierno mexicano acepte combatir bajo esos términos y de manera enérgica a los cárteles conjuntamente, para que no se vea como una injerencia, para que no sea una injerencia, una violación a la soberanía, ¿no? Lo acaba de decir también, varias veces lo ha dicho Trump o su gabinete. Ojalá lo hagamos conjuntamente con México. Invitamos a México. Si quiere México que le ayudemos, le ayudamos. Yo lo que creo es que si México no acepta trabajar conjuntamente con Trump, Trump va a actuar por sí mismo. Y ahí sí puede afectar la soberanía. Pero a él no le importa, ¿no? Que afecte nuestra soberanía. Vamos a ver qué sucede, pero yo creo que lo que es mejor, tanto para Estados Unidos como para México, sería actuar conjuntamente para combatir en serio tanto los cárteles de aquí como lo que dijo Claudia, y ahí le doy la razón, cuando dijo, también allá hay terroristas, también allí los fabricantes de armas, por ejemplo, que venden deliberadamente las armas a nuestros cárteles, eso también se puede considerar como terrorismo. En eso estoy de acuerdo. ¿Cuál fue la respuesta de allá? De Rubio. Dijo, sí, tienes razón. O sea, estamos aceptando que también de este lado hay problemas. Por eso trabajemos conjuntamente. Y nosotros hacemos nuestra parte acá y les ayudamos a hacer la parte de allá con toda su tecnología, con los drones, con todo lo que tienen. No tiene que haber una invasión militar necesariamente. Se puede hacer de otra forma. Pero ahí el problema, con eso termino esta pregunta, es, no se trata solo de destruir las fábricas cocinas del fentanilo o de atrapar narcos, capos, que ya lo han hecho desde hace mucho y si el problema sigue. No, aquí se trata también de detener, ¿no? Y en su caso castigar a los miembros del gobierno, que sabemos que son muchos, sobre todo los más importantes, gobernadores, algún secretario por ahí, algunos legisladores, alcaldes. Se trata de eso. Y ahí es donde veo la dificultad del acuerdo. Porque muchos de ellos hoy por hoy, no todos, son de Morena. Los ha habido antes de otros partidos, claro. Pero hoy por hoy son de Morena. Claudia va a aceptar irse contra sus gobernadores, sus alcaldes, sus legisladores. Ahí está la parte complicada. Pero si no se hace eso, puede no haber acuerdo y entonces los norteamericanos van a actuar bajo sus criterios de manera arbitraria y eso no nos conviene a nosotros para nada. Y creo que tampoco, digo, a ellos les conviene más intervenir que no hacer nada, pero a ellos les convendría más también una acción conjunta, como se hizo en Colombia en la época de Pablo Escobar. Los norteamericanos se metieron de una forma que nunca se han metido en México, pero con el visto bueno del gobierno colombiano. ¿Lograron debilitar a los cárteles? Sí, los debilitaron políticamente. No resolvieron el problema, porque ese problema no tiene solución. Se puede administrar, se puede reducir, pero sí, le quitaron la fuerza política que tenían los cárteles, el propio Pablo Escobar, ¿no? Como ejemplo. Sí lo redujeron significativamente. Eso se podría lograr aquí, siempre y cuando el gobierno mexicano acepte la colaboración. Pero esa es la parte que yo veo más complicada, por lo que ya dije. Pues agradecemos, de verdad, no sabes cuánta tu presencia. Nos van a dar medios de comunicación y todo lo demás, pero de verdad, mil gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido una hora muy interesante y ojalá tengamos con más frecuencia este tipo de ejercicios porque somos ciudadanos. Este es un programa de ciudadanos y queremos que de verdad empecemos a tomar acciones como ciudadanos. Este país nos requiere. Porfirio. Muchas gracias por su atención. Esta entrevista con nuestro padrino, José Antonio Crespo, marca el inicio de una serie de entrevistas con el fin de informar e insistimos en que nos tenemos que unir.
los ciudadanos unidos somos mucho más poderosos. Y tenemos que luchar por nuestro país, México. Actívense ya. Los necesitamos a todos. En cuanto a contacto, medios de contacto, bueno, tenemos cuentas de Twitter, de YouTube. Probablemente para mandar mensajes directos sería Twitter. También tenemos TikTok. También puedes mandar mensajes directos por TikTok también. Entonces, sí, por favor, mándenos las preguntas, las sugerencias, a quién les gustaría que invitáramos. Y bueno, pues esperamos vernos en la próxima ocasión. Hasta luego. Gracias, José Antonio. Muchísimas gracias. Encantados.